En la mañana del cumpleaños de mi hijo, yo estaba en la cocina de mi modesto piso en Chamberí, Madrid, con un regalo cuidadosamente envuelto en las manos. El papel de regalo azul con estrellas plateadas, el favorito de Miguel desde que era niño, reflejaba la luz matutina que entraba por las ventanas. Pasé los dedos por la cinta, atada con un lazo que me había costado 3 intentos perfeccionar. Dentro había un reloj vintage para el que había estado ahorrando durante meses. Uno que sabía que él había admirado en nuestro último paseo por la calle Serrano. He ayudado a planear cada fiesta de cumpleaños que ha tenido. Desde su 5º cumpleaños, con temática de piratas en el centro cívico del barrio, hasta las fiestas en la piscina de nuestra vecina Marta durante su adolescencia. Incluso ahora, con Miguel cumpliendo 35, casado y con 2 hermosos hijos, todavía me encontraba profundamente involucrada. Este año no fue diferente. Había enviado dinero para todo: el alquiler del pabellón en el Parque del Retiro, el catering de Casa Lucio, su restaurante favorito, y las bolsas de regalo para los invitados, llenas de productos locales de la sierra. El aire de la mañana era fresco mientras cruzaba la ciudad en mi viejo Seat. En la radio sonaba una vieja canción de Joaquín Sabina que me recordó a cuando llevaba a Miguel al instituto. Tarareaba mientras golpeaba suavemente el volante, mi mente divagando por los recuerdos de otras mañanas de cumpleaños. La vez que me despertó a las 5 de la mañana cuando cumplió 7 años, demasiado emocionado para dormir. El triste 16º cumpleaños, cuando su padre no estuvo allí para verlo convertirse en un hombre. Los años de universidad, cuando lo único que recibía era una llamada telefónica, pero lo entendía. Así es crecer. Cuando llegué al chalet de Miguel en las afueras, ese con la hipoteca que yo ayudaba a pagar cada mes, pude oír la celebración a través de las ventanas abiertas. El sonido de la risa de Miguel, tan parecida a la de su padre, flotaba junto con el tintineo de las copas y una música animada. Mi corazón se hinchó con ese orgullo familiar que sentía al verlo feliz, rodeado de gente que lo quería. Revisé mi aspecto en el espejo retrovisor, alisándome el pelo canoso y aplicándome un toque del pintalabios que Sara, mi nuera, me había regalado las navidades pasadas. No intentaba impresionar a nadie, solo parecer presentable, como la madre del arquitecto de éxito en que se había convertido Miguel. Mientras caminaba por el sendero de ladrillos hacia la puerta principal, noté flores nuevas plantadas en los bordes, probablemente obra de Sara. Siempre había tenido buena mano para las plantas. Me ajusté mi sencillo vestido de flores, el mismo que usaba para ir a misa los domingos, y apreté el regalo contra mi pecho como si fuera un escudo. Toqué el timbre y oí la campanilla resonar dentro, seguida por el correteo de unos pies pequeños, probablemente Sofía, mi nieta de 5 años, siempre ansiosa por ser la primera en recibir a las visitas. Pero no fue Sofía quien abrió la puerta. Fue Miguel, mi hijo, mi primogénito. Ahora medía 1,80 m, con la mandíbula fuerte de su padre y mis ojos. Me miró sin expresión, con la mano todavía en el pomo de la puerta, sin abrirla más ni cerrarla. Detrás de él pude ver el salón. El espacio estaba lleno de gente, sus amigos de la universidad, Tomás y Rebeca, los padres de Sara, venidos de Asturias, compañeros de su estudio de arquitectura, y mis propios nietos, Sofía y el pequeño Mateo, jugando con globos en un rincón. La sala se quedó en silencio mientras las cabezas se giraban hacia la puerta, hacia mí. Entonces llegó el golpe, asestado con una crueldad tan casual que al principio no estuve segura de haber oído bien. «No estás invitada», dijo Miguel, su voz baja pero lo suficientemente clara como para que los más cercanos a la puerta pudieran oír. «Vete ya». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Busqué en su rostro alguna señal del niño que una vez no podía dormir si no le cogía la mano, del adolescente que había llorado en mi hombro tras su primer desamor, del joven que me había dado las gracias entre lágrimas en su graduación universitaria. Pero no había nada allí, solo una fría indiferencia, como si yo fuera una vendedora a domicilio que interrumpía su día. Sofía levantó la vista de sus globos, con su carita confundida. «¿Abuela?», llamó, empezando a moverse hacia mí, pero Sara la cogió rápidamente, apartándola. Sentí el peso de todas las miradas de la sala. La madre de Sara bajó la vista hacia su plato.
Tomás, que me conocía desde hacía 15 años, que había comido innumerables cenas de domingo en mi mesa, se quedó mirando su copa. Nadie habló. Nadie se movió para intervenir. Mis dedos se apretaron alrededor del regalo, los bordes de la caja clavándose en mi palma. 1000 respuestas pasaron por mi mente. Exigir una explicación, recordarle todo lo que había hecho, romper a llorar. Pero décadas de ser madre me habían enseñado a mantener la dignidad ante el dolor. Así que simplemente asentí, ofrecí una leve sonrisa que me costó hasta la última gota de fuerza que poseía y susurré: «Feliz cumpleaños, Miguel». Luego me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más, con el regalo todavía en mis manos y la espalda recta a pesar del peso invisible que ahora me oprimía los hombros. Cuando llegué a la acera, oí la puerta cerrarse detrás de mí. Y casi de inmediato, los sonidos de la fiesta se reanudaron. Risas, música, la vida continuando sin problemas, como si yo nunca hubiera existido, como si nunca hubiera estado en habitaciones de hospital, salones de actos escolares o ceremonias de graduación, animando al hombre que ahora no podía hacerme un hueco en su mesa. El regalo en mis manos de repente me pareció una tontería. Todos esos meses ahorrando, pensando en su sonrisa cuando lo abriera. Lo coloqué con cuidado en el asiento del copiloto de mi coche como si fuera de cristal. Quizás lo era, tan frágil como la relación que yo creía que teníamos. Al bajar del porche, los sonidos de la fiesta se reanudaron a mis espaldas, envolviendo la casa como una hiedra, ahogando el silencio de mi partida. Sentía los pies más pesados a cada paso hacia mi coche, como si caminara sobre cemento fresco que amenazaba con endurecerse alrededor de mis tobillos. El aire primaveral, que me había parecido tan prometedor durante el viaje, ahora parecía burlarse de mí con su alegría. Un cardenal cantaba desde el arce de su jardín delantero, el mismo árbol que Miguel había insistido en plantar cuando se mudaron. «Mamá, tienes que ver cómo se ponen las hojas en otoño», había dicho entonces, con su brazo sobre mi hombro. Ahora me preguntaba si recordaría quién había ayudado a cavar el hoyo para esas raíces. No lloré. No porque no doliera, dolía más allá de toda medida, sino porque el dolor era demasiado vasto, demasiado profundo para meras lágrimas. Este dolor tenía historia. Se remontaba a la maternidad del Hospital La Paz, donde lo sostuve por primera vez, diminuto y con la cara roja, contra mi pecho. Conectaba con cada noche sin dormir, cada preocupación, cada sacrificio que no tenía otro nombre que el de maternidad. Llegué a mi coche y me quedé inmóvil al volante durante varios minutos. A través del parabrisas podía ver su casa, la nueva ampliación que había ayudado a financiar el verano pasado, el columpio que le había comprado a Sofía por su 4º cumpleaños, la canasta de baloncesto donde Miguel todavía jugaba ocasionalmente con sus viejos amigos del instituto. Todo tan familiar, todo de repente tan extraño. El viaje de vuelta a mi piso en la calle Maple tardó 20 minutos, pero podrían haber sido 20 años. Cada cruce, cada semáforo, era un momento para respirar, para procesar lo que acababa de suceder. Pasé por lugares que contaban la historia de nuestras vidas juntos. La heladería donde celebrábamos sus buenas notas, el parque donde le enseñé a montar en bicicleta, el instituto donde asistí a cada uno de sus partidos de baloncesto, a menudo corriendo directamente desde mi turno en el hospital, todavía con mi uniforme de enfermera. La señora Torres, mi vecina de al lado, me saludó con la mano cuando entré en el garaje, pero apenas pude levantar la mía para responder. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hijo acaba de borrarte de su vida? Que la persona a la que le curabas las rodillas raspadas, a la que le calmabas las pesadillas, a la que ayudabas hasta altas horas de la noche con sus solicitudes para la universidad, te acababa de mirar como si no fueras nada? Dentro de mi casa, el mismo piso en Chamberí donde Miguel había crecido, los recuerdos me asaltaban a cada paso, sus marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina, la abolladura en la pared del salón de cuando intentó practicar fútbol dentro de casa, el tercer escalón de la escalera que siempre crujía y anunciaba sus regresos tardíos en la adolescencia. Me movía por estos espacios como un fantasma, tocando superficies, recordando. En la cocina, dejé su regalo en la encimera junto al correo de ayer. El papel de regalo azul ahora parecía chillón,
fuera de lugar. Me preparé un té que no bebí y me senté en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre mi pequeño patio, una extraña calma se apoderó de mí. No era aceptación, era algo más duro, más frío, más resuelto. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hacia el pequeño despacho que había montado en lo que solía ser el dormitorio de Miguel. La habitación había sido reconvertida hacía mucho tiempo, pero quedaban rastros de él. Una estantería con los trofeos de su infancia que no me atrevía a guardar. Una foto enmarcada de su graduación universitaria. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. La pantalla iluminó mi rostro en la habitación que oscurecía. Uno por uno, abrí los documentos, las facturas, las aplicaciones del banco. Todo estaba meticulosamente organizado. Siempre había sido cuidadosa con las finanzas. Un hábito nacido de años de estirar un solo sueldo para cubrir las necesidades de un niño en crecimiento. La fiesta que acababa de dar. 3.200 euros transferidos desde mi cuenta a la empresa de catering la semana pasada. El BMW que conducía, financiado a mi nombre porque su historial de crédito no era lo suficientemente sólido cuando quiso cambiar de coche. La hipoteca que no podía permitirse del todo en la casa del buen distrito escolar para Sofía y Mateo. Yo había estado cubriendo el déficit de 870 euros cada mes durante los últimos 4 años. Su seguro de vida, sus complementos de salud, la guardería privada de Sofía, el servicio de jardinería para su casa, todo conectado a mis cuentas, a mi crédito, a mi trabajo. Mientras la noche caía por completo, me quedé sentada bajo el resplandor de la pantalla del ordenador, mirando la evidencia de mi apoyo silencioso. Durante años, había creído que esto era lo que hacían las madres. Daban sin esperar reconocimiento, hacían turnos extra, posponían sus propios sueños, vivían en casas más pequeñas para que sus hijos pudieran tenerlas más grandes. Llegaban temprano, se quedaban hasta tarde y cargaban con el peso invisible de las necesidades de una familia. Lo hacían porque el amor no era una transacción, pero al revisar cada pago automático, cada transferencia recurrente, algo cambió dentro de mí. Mi silencio en la puerta de Miguel no había sido sumisión. Había sido estrategia, la retirada instintiva de alguien que sabe cuándo una batalla no se puede ganar en el momento. Afuera de mi ventana, las farolas parpadearon al encenderse, arrojando charcos de luz amarilla sobre la acera donde le había enseñado a Miguel a montar en bicicleta. Recordé su frustración, sus caídas y cómo le había insistido en que se levantara cada vez. «Eres más fuerte de lo que crees», le había dicho entonces. Quizás era hora de que recordara esas palabras para mí misma. Me levanté y me preparé una cena decente. Nada elaborado, solo una simple sopa y un sándwich. Comí lentamente en la mesa de la cocina, sin prisas por responder un mensaje o hacer una llamada o resolver el problema de otra persona. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, saboreé mi comida. Noté el silencio de mi casa y descubrí que no estaba vacía, estaba en paz. Después de cenar, lavé los platos, limpié las encimeras y recorrí cada habitación de mi casa, apagando luces, ahuecando cojines, cerrando cortinas. Estos pequeños actos de cuidar mi propio espacio se sentían revolucionarios, como reclamar un territorio cedido durante mucho tiempo. En mi dormitorio, me puse el camisón y me senté al borde de la cama. En la mesita de noche había una foto de Miguel y yo en su boda, su brazo alrededor de mi cintura, ambos riendo por algo ahora olvidado. Puse el marco boca abajo y abrí el cajón, sacando un bloc de notas y un bolígrafo. Metódicamente, comencé a hacer una lista. No de agravios o heridas, eran demasiado complejos para catalogar. En su lugar, enumeré acciones, pasos claros y específicos para reclamar lo que había permitido que se diera por sentado. Mi tiempo, mis recursos, mi dignidad. Mientras escribía, me di cuenta de que mi presencia en la vida de Miguel se había vuelto como el oxígeno, esencial pero invisible, solo notada en su ausencia. Eso cambiaría mañana. Mañana volvería a ser visible, no a través de la confrontación, sino a través de la ausencia.
Me dormí esa noche con el bloc de notas en el pecho, el bolígrafo todavía en la mano, y por primera vez en años no revisé mi teléfono antes de cerrar los ojos para ver si Miguel necesitaba algo. La mañana llegó con una claridad inusual. Me desperté antes de que sonara la alarma, la lista que había hecho todavía en la mesita de noche, mi resolución intacta tras el sueño. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, un ritmo suave y constante que se sentía como un estímulo. Hice café, fuerte y solo, y lo llevé a mi escritorio en el dormitorio convertido. Mi portátil cobró vida y abrí la primera de muchas cuentas. La cuenta corriente conjunta que había abierto cuando Miguel empezó la universidad, originalmente destinada a transferir dinero para los libros de texto, ahora se usaba para todo, desde la compra de su familia hasta el servicio de jardinería mensual. Navegué hasta la página de configuración. Mi cursor se detuvo sobre «Cerrar cuenta» solo por un momento antes de hacer clic con decisión. ¿Está segura de que desea cerrar esta cuenta?, preguntó la pantalla. Estaba segura. Luego vino el suplemento de la hipoteca, la transferencia mensual de 870 €, configurada para cubrir la brecha entre lo que Miguel podía permitirse y lo que quería. La había configurado el día después de que él y Sara visitaran ese chalet con el agente inmobiliario, con los ojos iluminados por la posibilidad. «Es perfecto para empezar una familia, mamá», había dicho. Y como yo quería que tuviera todo lo que no pude darle mientras crecía, lo había arreglado en silencio para que sucediera. Cancelé la transferencia recurrente. Luego, me moví metódicamente a través de cada pago automático. El plan de salud infantil premium, en el que insistí cuando Sofía nació con un asma leve. La póliza de seguro de vida que contraté cuando Miguel se quejó de las tarifas que le ofrecían. La contribución mensual al fondo universitario de Mateo, que ya había acumulado más de 10.000 €. Uno por uno, cerré las puertas que él había dejado abiertas entre sus finanzas y las mías. No con ira, no con el arrebato acalorado de la venganza, sino con la fría certeza de alguien que finalmente entiende su propio valor. La tarjeta de crédito fue lo más difícil. Lo había agregado como usuario autorizado en mi cuenta cuando tenía 17 años, solo para emergencias, le había dicho entonces. Con los años, las emergencias se habían expandido para incluir trajes nuevos para entrevistas de trabajo, cenas de aniversario en restaurantes de lujo, regalos de Navidad que no podía permitirse del todo para Sara. Solo el mes pasado había habido más de 1.200 € en cargos, ninguno de ellos discutido conmigo, todos tácitamente aceptados como mi contribución a su comodidad. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Quisiera eliminar a un usuario autorizado, le dije a la representante, una joven llamada Laura que me preguntó si estaba segura, si tal vez había un problema que pudiera ayudar a resolver. Ningún problema, le aseguré. Solo un cambio de circunstancias. Esperé en línea mientras procesaba la solicitud, mirando por la ventana la calle mojada por la lluvia, a la señora Torres paseando a su terrier bajo un paraguas rojo. La vida normal continuaba a mi alrededor, mientras yo, por dentro, desmantelaba la infraestructura invisible de dependencia que había construido durante décadas. Para el mediodía, había cancelado o reclamado todo excepto una cosa: el plan familiar de telefonía móvil que había mantenido desde que Miguel estaba en el instituto. 5 líneas ahora: la mía, la de Miguel, la de Sara, más las tabletas para los niños. Había añadido a Sara al plan como regalo de compromiso. Había actualizado los teléfonos de todos cada vez que salían nuevos modelos, sin cuestionar nunca el acuerdo. Mi dedo se detuvo sobre el botón «Eliminar línea» para cada uno de sus números. Este se sentía diferente, más personal de alguna manera. Los teléfonos eran conexión, comunicación. Cerrar estas líneas significaba que podría no escuchar la voz de Sofía preguntando si podía venir a hacer galletas, o ver las fotos que Sara compartía ocasionalmente de los primeros pasos, las primeras palabras, el primer todo de Mateo. Pero entonces recordé el rostro de Miguel en la puerta, la frialdad en sus ojos cuando dijo: «No estás invitada». Con qué facilidad se había dado la vuelta, cerrando la puerta a 35 años de apoyo incondicional. Apreté el botón. 1, 2, 3, 4 veces.
Mantuve solo mi propia línea activa. No era el rencor lo que me impulsaba. Era una revelación que se había estado gestando durante años. Había confundido permitir con amar. Había confundido el apoyo financiero con la conexión emocional. Había permitido convertirme en un recurso en lugar de una persona merecedora de respeto básico. Trabajé durante el almuerzo, sin sentir hambre, impulsada en cambio por una extraña y tranquila energía. A las 2 en punto había completado todo en mi lista. Cerré mi portátil y me levanté, estirando los músculos tensos por horas de estar sentada. La casa se sentía diferente de alguna manera, como si las paredes se hubieran separado, creando más espacio para que yo existiera. Me hice un sándwich simple y lo comí de pie en la encimera de la cocina, mirando mi pequeño patio trasero. La lluvia había cesado, dejando todo limpio, reluciente. El bebedero para pájaros que había instalado el verano pasado, después de que Miguel mencionara que Sofía estaba desarrollando interés en la observación de aves, estaba lleno hasta el borde, reflejando nubes que comenzaban a romperse, revelando trozos de azul. Todavía no había llorado, no cuando me rechazó, no durante la larga noche de planificación, no durante la mañana de desconexión metódica. Las lágrimas vendrían más tarde. Lo sabía, pero por ahora solo había esta extraña sensación de ligereza, como dejar una bolsa pesada que había cargado tanto tiempo que había olvidado que no era parte de mi cuerpo. Exactamente a las 3 en punto, una hora después de haber cortado el último lazo financiero, mi teléfono se iluminó con el nombre y la cara de Miguel. Una foto tomada en Navidad, él sonriendo con un brazo a mi alrededor, sin saber que en pocos meses se pararía en una puerta y me diría que no era bienvenida en su vida. Lo vi sonar, vibrando contra la encimera de la cocina. Luego, otra vez, y otra vez. Entre llamadas, comenzaron a aparecer mensajes de texto. Mamá, llámame. Mamá, algo pasa con las tarjetas. Mamá, llámame. Cogí el teléfono, lo sostuve en mi mano, sentí su peso y su calor. Durante 35 años, nunca había dejado sus llamadas sin respuesta. Incluso durante los turnos de noche en el hospital, salía de las habitaciones de los pacientes para asegurarme de que no estuviera en problemas, que no necesitara algo, que no estuviera herido, asustado o solo. Dejé el teléfono de nuevo en la encimera y me alejé. Al anochecer, había 27 llamadas perdidas. Mensajes de voz llenaban mi buzón, el tono de cada uno evolucionando de la confusión a la preocupación, a la frustración y finalmente a la ira. El último, dejado a las 19:42, era breve y conciso. No sé a qué juego estás jugando, pero esto es ridículo. Devuélveme la llamada. Un juego. Como si establecer límites después de décadas de entrega desinteresada fuera una especie de manipulación. Como si reclamar mi autonomía financiera fuera un movimiento mezquino en una competencia que no sabía que estábamos teniendo. Borré los mensajes de voz uno por uno, luego silencié mi teléfono y lo guardé en un cajón. El zumbido constante había comenzado a sentirse como un asalto. Cada notificación una exigencia de que volviera a mi papel de proveedora sin reconocimiento, de apoyo sin reciprocidad. En lugar de responder, me di un baño, algo para lo que rara vez me tomaba tiempo, y me sumergí hasta que el agua se enfrió, leyendo una novela que había comprado hacía meses, pero que nunca había abierto. Más tarde, me preparé un té y me senté en el salón con todas las luces encendidas, sin ahorrar electricidad como solía hacer, sin preocuparme por la factura. Cada luz de mi casa resplandecía, iluminando rincones que durante mucho tiempo habían estado a oscuras para ahorrar unos euros que podrían destinarse al bienestar de Miguel. Por primera vez en décadas, no me sentí culpable por centrarme en mí misma. No sentí el peso de la obligación maternal presionando cada decisión, cada euro, cada momento. El silencio de mi teléfono en el cajón no era una ausencia, era una presencia. El sonido del respeto propio que finalmente tenía espacio para respirar. La mañana siguiente llegó con un sol tímido filtrándose por las cortinas de mi dormitorio. Por un momento, en ese espacio nebuloso entre el sueño y la vigilia, todo pareció normal. Luego,
La realidad volvió de golpe. El rechazo, las decisiones, el silencio de mi teléfono guardado en el cajón de la cocina. Me levanté lentamente, con el cuerpo rígido por una noche de sueño intranquilo. La casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del frigorífico y el ocasional piar de los pájaros fuera de mi ventana. Este silencio solía sentirse vacío en las mañanas de fin de semana, sin las risas de los nietos, sin la familia bulliciosa alrededor de la mesa de mi cocina. Hoy se sentía como paz. Después de hacer café, finalmente recuperé mi teléfono. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones, tantas que apenas cabían todas. 43 llamadas perdidas, 67 mensajes de texto, 15 mensajes de voz, todos de Miguel y Sara, con algunos de números que no reconocí, pero que sospechaba eran de sus amigos, quizás reclutados para contactarme cuando sus propios intentos fallaron. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde había ayudado a Miguel con sus deberes durante 12 años, y comencé a leer los mensajes. Formaban una cronología de la toma de conciencia, cada mensaje revelando más sobre nuestra relación de lo que Miguel probablemente pretendía. Los primeros eran demandas concisas de contacto. Llámame lo antes posible. Mamá, ¿qué pasa con las cuentas? Contesta al teléfono. Luego vino la comprensión incipiente. ¿Has cancelado las tarjetas? ¿Por qué no puedo acceder a la cuenta conjunta? ¿Qué pasó con la transferencia de la hipoteca? Para medianoche, el tono había cambiado drásticamente. Mamá, sé que estás molesta por lo de ayer. No fue lo que crees. Sara y yo solo queríamos una fiesta solo para adultos. Deberíamos haberlo explicado mejor. Y finalmente, esta mañana, intentos de apaciguamiento. Podemos hablar de esto. Los niños preguntan por ti. Tú no eres así, mamá. Bebí un sorbo de mi café, ya tibio, y dejé que los mensajes me inundaran sin reaccionar. Las notas de voz eran más difíciles de ignorar. La cadencia familiar de la voz de mi hijo, la que había escuchado desde sus primeros llantos en la sala de partos, ahora tensa con una mezcla de confusión, disculpa y una ira mal disimulada. Mamá, no sé qué te pasa, comenzaba su primer mensaje, grabado a las 16:17 de ayer. Hay algo mal con todas las cuentas. Llámame en cuanto recibas esto. 2 horas más tarde. Mira, si es por lo de ayer, siento que te lo tomaras así. Simplemente no habíamos planeado para más gente, y apareciste sin avisar. No fue personal. A las 10 de la noche, la fachada se estaba resquebrajando. Mamá, en serio, esto es ridículo. La tarjeta fue denegada en la cena. Tuvimos que llamar a los padres de Sara para que pagaran. ¿Es eso lo que querías? ¿Avergonzarnos? La última nota de voz, dejada a la 1:23 de la madrugada. Bien, sigue así. Pensé que eras diferente a papá. Pensé que no nos abandonarías cuando las cosas se pusieran difíciles. Supongo que también me equivoqué en eso. Esa última dolió. Una flecha deliberada apuntada a una vieja herida. El padre de Miguel se había ido cuando él tenía 11 años, desapareciendo en Seattle con su secretaria y enviando tarjetas de cumpleaños con billetes de 20 euros durante unos años antes de dejar de hacerlo por completo. La comparación era injusta y Miguel lo sabía. Yo nunca me había perdido un evento escolar, una cita con el médico, una llamada de auxilio a medianoche. Había sido ambos padres, trabajando turnos dobles en el hospital para asegurar que él nunca sintiera la ausencia económica de su padre. Mientras escuchaba los mensajes, noté algo que no había percibido antes. Ni una sola vez Miguel preguntó si yo estaba bien. Ni una sola vez expresó preocupación de que su madre de 70 años, que nunca había ignorado sus llamadas, pudiera estar enferma, herida o en problemas. Su preocupación estaba enteramente centrada en sí mismo. ¿Qué le pasaría a él, a su comodidad, a sus planes? Alrededor del mediodía, mi teléfono se iluminó con el nombre de Sara. A diferencia de los mensajes rápidos de Miguel, ella había enviado solo un texto largo. Elena, espero que estés leyendo esto. Quiero disculparme por lo que pasó en la fiesta. Miguel estaba estresado por el trabajo y saltó cuando te vio en la puerta. Habíamos planeado una pequeña reunión solo con sus compañeros y algunos amigos, y le preocupaba que no te sintieras cómoda. Lo manejó terriblemente, lo sé. Pero por favor,
Entiende que está bajo una presión enorme con el nuevo proyecto, los niños y todo lo demás. No fue personal. Nos encanta tenerte en nuestras vidas. Los niños ya te echan de menos. Por favor, llama cuando estés lista para hablar. Leí su mensaje 3 veces, centrándome en esa frase. No fue personal. Pero para mí fue personal. Profunda y dolorosamente personal. Ser rechazada en la celebración del cumpleaños de mi único hijo, frente a personas que me conocían, que habían comido en mi mesa, que habían visto a Miguel crecer bajo mi cuidado. No había nada impersonal en esa humillación. La presión que ella mencionaba, el nuevo proyecto, los niños, todo lo demás. Yo había estado ayudando a llevar esa carga durante años, económicamente, prácticamente, emocionalmente. Yo era la guardería de emergencia, la fuente de ingresos extra, el sistema de apoyo incondicional, hasta que no fui deseada, hasta que fui un inconveniente. No respondí al mensaje de Sara. Tampoco contesté cuando mi teléfono sonó de nuevo con el nombre de Miguel brillando en la pantalla. En cambio, me vestí con mis vaqueros más cómodos y un jersey que Sofía me había ayudado a elegir las navidades pasadas, y salí de casa. El día era luminoso y templado, perfecto para caminar. Me dirigí hacia el Parque de El Capricho, a 1,5 kilómetros de mi casa, moviéndome a un ritmo pausado que habría sido imposible en mi sábado habitual, que normalmente implicaba correr a casa de Miguel para cuidar a los niños o hacer recados para su familia antes de mi turno de tarde en el hospital. En el parque había familias por todas partes, madres empujando cochecitos, padres enseñando a los niños a volar cometas, abuelos observando desde los bancos con sonrisas indulgentes. Encontré un banco vacío cerca del estanque y me senté, contenta de observar la vida que sucedía a mi alrededor. Mi teléfono seguía zumbando en mi bolso. Podía sentirlo vibrar contra mi pierna cada pocos minutos. En un momento, revisé la pantalla para ver de nuevo el nombre de Miguel. Pero esta vez algo era diferente. No estaba en casa ni en su oficina. Según la ubicación compartida que habíamos configurado hace años, por seguridad, estaba aquí, en el parque, presumiblemente buscándome. Miré a mi alrededor y lo vi cerca del área de juegos, escaneando los rostros de los adultos sentados, con el teléfono pegado a la oreja. Aún no me había visto. Parecía desaliñado, con el pelo despeinado, vistiendo la misma camisa azul de la fiesta de ayer. Incluso a distancia, podía ver la tensión en sus hombros, la energía inquieta en sus movimientos. Por un momento, consideré llamarlo, hacerle una seña. El instinto maternal de calmar su angustia era poderoso, arraigado por décadas de anteponer sus sentimientos a los míos. Pero entonces recordé su rostro en la puerta, la frialdad en su voz cuando dijo esas 4 palabras: «No estás invitada, vete». Así que permanecí quieta y observé cómo mi hijo me buscaba, su expresión cada vez más frustrada con cada minuto que pasaba. Finalmente, se rindió, con los hombros caídos mientras caminaba de regreso al aparcamiento. Esperé a que su coche se alejara antes de levantarme de mi banco. A media tarde, estaba en mi puerta, llamando con la misma mano que una vez había sostenido la mía para cruzar la calle, que me había mostrado con orgullo dibujos y notas, que se había despedido mientras se iba a la universidad. Observaba desde detrás de las cortinas del salón, sin moverme, apenas respirando. Llamó de nuevo, esta vez más fuerte. «Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está aquí. Abre la puerta para que podamos hablar». Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución firme. Este silencio no nacía del rencor. Provenía de un lugar más profundo, un lugar de autopreservación que no sabía que poseía hasta ahora. Después de 15 minutos de llamar a la puerta, gritar mi nombre y finalmente sentarse en los escalones del porche con la cabeza entre las manos, Miguel finalmente se fue. Mientras su coche desaparecía por la calle, no sentí triunfo ni vindicación, solo una profunda tristeza por lo que se había revelado, que el hijo que había criado podía despreciarme tan fácilmente y que yo lo había permitido durante tanto tiempo. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla para mí, sonó mi teléfono fijo, el antiguo teléfono de cable de la cocina que mantenía principalmente para emergencias. Pocas personas tenían ya este número. Dudé, luego descolgué.
¿Abuela Elena? La vocecita de Sofía llegó a través del auricular, insegura y un poco temblorosa. ¿Estás enfadada con nosotros? Mi corazón se encogió. No, cariño, dije, con la voz sorprendentemente firme. No estoy enfadada ni contigo ni con Mateo. Para nada. Papá está muy enfadado, continuó. Él y mamá estaban discutiendo por dinero y por ti, dijo palabrotas. Cerré los ojos apoyándome en la encimera. Siento que hayas oído eso, Sofía. ¿Puedo ir a tu casa todavía? Papá dijo que no podemos, pero mamá dijo que no es justo. Claro que puedes, cariño, le dije, y lo decía de verdad. Mi puerta siempre está abierta para ti y para Mateo. Después de colgar, me quedé en mi cocina silenciosa, la luz del atardecer proyectando largas sombras en el suelo. Mi silencio ahora no estaba alimentado por el dolor o la ira, sino por algo que no había sentido en años. Dignidad. Miguel había hablado en público. Ahora podía esperar en privado. Durante los días siguientes, observé cómo el mundo cuidadosamente construido que Miguel había levantado comenzaba a tambalearse. No de forma dramática. No hubo embargos ni desahucios, sino en pequeñas y significativas formas que revelaban cuán dependiente se había vuelto de mis contribuciones silenciosas. Comenzó con un mensaje de Sara el martes por la mañana. Elena, llamaron de la guardería. Al parecer, el pago de la matrícula de Mateo fue denegado. ¿Sabías algo de esto? No respondí, pero sabía exactamente lo que había pasado. La matrícula mensual de 750 € para la guardería privada venía de mi cuenta desde que Mateo cumplió 2 años. Era uno de los muchos gastos que había cubierto sin discusión. Una de las muchas maneras en que había facilitado sus vidas sin reconocimiento. El miércoles apareció una notificación en mi teléfono, una aplicación que ya casi no revisaba, conectada a una cámara de seguridad que había instalado en su casa después de un robo en la calle de al lado el año pasado. Detección de movimiento. Miguel paseando de un lado a otro en el porche delantero, teniendo lo que parecía ser una intensa conversación telefónica. Aunque no había sonido, su lenguaje corporal contaba la historia, pasándose la mano por el pelo repetidamente, gesticulando bruscamente, con los hombros encorvados por la tensión. Más tarde, ese mismo día, otro mensaje de Sara. El pago del coche ha sido devuelto. Miguel está atacado. Por favor, llámanos. Para el viernes, la realidad de mi ausencia había salido completamente a la superficie. El colega de Miguel, Tomás, el mismo Tomás que se había sentado en silencio en la fiesta de cumpleaños mientras me echaban, me llamó. Siempre nos habíamos llevado bien. Había sido el compañero de piso de Miguel en la universidad y yo les había enviado paquetes con comida a ambos durante los exámenes finales. Elena, dijo cuando contesté, su voz cautelosa, no intento meterme en lo que sea que esté pasando entre tú y Miguel, pero se está desmoronando en el trabajo. Se perdió una presentación a un cliente ayer y está gritándole a todo el mundo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Esto no tiene que ver contigo, Tomás, dije amablemente, y no es algo que puedas arreglar, pero gracias por llamar. Por si sirve de algo, añadió antes de colgar. Debería haber dicho algo en la fiesta. Lo que hizo no estuvo bien. El reconocimiento fue pequeño, pero significativo. La primera indicación de que alguien más había visto lo que pasó, lo había reconocido como incorrecto y se sintió obligado a decirlo. No había estado buscando aliados ni validación, pero las palabras de Tomás aliviaron algo en carne viva dentro de mí. El fin de semana trajo más llamadas, de amigos que habían estado en la fiesta, de la madre de Sara, que siempre me había tratado con una educada distancia, incluso de mi vecina de al lado, la señora Torres, quien me informó que Miguel había pasado a buscarme mientras yo estaba de voluntaria en el huerto comunitario. Parecía disgustado, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. No paraba de preguntar si sabía dónde estabas, si habías dicho algo sobre él. Le dije que eres una mujer reservada y que no es asunto mío controlarte. Sonreí ante eso. Leonor Torres, de 78 años y formidable, había sido mi vecina durante 20 años. Había visto crecer a Miguel. Me había traído guisos después de que su padre se fuera, y nunca había cuestionado mis decisiones como madre. Su lealtad no era sorprendente, pero sí reconfortante. Gracias, Leonor, dije.
Agradezco tu discreción. Hiciera lo que hiciera, respondió con firmeza. Ya es mayorcito para afrontar las consecuencias. Ya has hecho suficiente por ese chico. Para el martes siguiente, 9 días después de que me echaran de la fiesta de cumpleaños, las llamadas y los mensajes habían disminuido, reemplazados por un silencio tenso. Continué con mis rutinas. Turnos en el hospital, voluntariado en el huerto, club de lectura los jueves por la noche. La vida continuaba, pero de forma diferente ahora. Ya no estructuraba mi horario en torno a las necesidades de Miguel o las actividades de los nietos. Ya no revisaba mi teléfono constantemente en busca de peticiones o emergencias. Y en ese espacio, las horas y la energía previamente consumidas en apoyar a la familia de Miguel, redescubrí partes de mí misma largamente olvidadas. Me apunté a una clase de acuarela en el centro cívico. Acepté invitaciones a cenar de colegas que siempre me habían caído bien, pero para quienes nunca había tenido tiempo. Pasé un domingo entero leyendo en el columpio de mi balcón, algo que no había hecho desde que Miguel estaba en el instituto. El miércoles por la mañana abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de la compañía hipotecaria de Miguel. El asunto era crudo. Pago denegado. Se requiere acción. Había configurado las notificaciones por correo electrónico cuando comencé a complementar sus pagos de la hipoteca, queriendo asegurar que nada se pasara por alto. Ahora, esas mismas notificaciones documentaban las consecuencias de mi retirada. No sentí culpa mientras borraba el correo electrónico. No me sentí responsable de la tensión financiera que Miguel sin duda estaba experimentando. Lo que sentí, sorprendentemente, fue esperanza. Esperanza de que esta dificultad pudiera enseñarle algo sobre la autosuficiencia, sobre apreciar el apoyo que había dado por sentado, sobre el verdadero costo de despreciar a las personas que se preocupaban por él. Esto no era un castigo, era educación, una lección sobre límites que llevaba décadas de retraso. Esa tarde me encontré con Sara en el supermercado. Acababa de entrar en la sección de frutería cuando la vi junto a las manzanas, con Mateo sentado en el carrito de la compra y Sofía agarrada a un lado. Por un momento, consideré dar media vuelta, evitar la inevitable incomodidad. Pero entonces Sofía levantó la vista, su carita iluminándose con reconocimiento. «Abuela», gritó, soltándose del carrito y corriendo hacia mí. Me arrodillé para recibir su abrazo, sus delgados brazos rodeando mi cuello con fuerza. «Hola, cariño», dije, respirando el familiar aroma de su champú de fresa. «Te he echado de menos». Sara se acercó lentamente, empujando el carrito con Mateo, que ahora saltaba de emoción, sus regordetas manos extendiéndose hacia mí. Su rostro era una mezcla de alivio y aprensión, como si hubiera deseado y temido este encuentro a la vez. «Elena», dijo en voz baja, «qué bueno verte». Me levanté, manteniendo una mano en el hombro de Sofía. «Hola, Sara». «Hola, Mateo». Extendí la mano para tocar su mejilla, y él agarró mi dedo con todo su puño, riendo. El momento se alargó, lleno de palabras no dichas. Sara parecía cansada, del tipo de agotamiento profundo que reconocía de mis primeros años como madre soltera. Llevaba el pelo recogido deprisa, la ropa arrugada de una manera que sugería que había sido elegida rápidamente, sin cuidado. «Hemos tenido una semana difícil», dijo finalmente, su voz lo suficientemente baja para que los niños no oyeran. «Facturas de las que no sabíamos, cuentas a las que no podemos acceder. Miguel no lo está llevando bien». Asentí, pero no ofrecí ninguna explicación, ninguna disculpa. «Son cosas que pasan», dije simplemente. Sara estudió mi rostro, quizás buscando ira o resentimiento. Al no encontrar ninguno, pareció tomar una decisión. «¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche? Solo los niños y yo. Miguel trabaja hasta tarde». La invitación me sorprendió. Esperaba acusaciones, tal vez incluso una confrontación, pero no esta tentativa rama de olivo. Lo consideré cuidadosamente, sopesando mi necesidad de distancia contra mi amor por mis nietos. «Me gustaría», dije finalmente, «pero no en tu casa. Haré la cena en la mía. Venid a las 6. El alivio inundó sus facciones. «Gracias. Los niños te han echado mucho de menos». Mientras se alejaban, con Sofía girándose para saludar cada pocos pasos,
Sentí una extraña ligereza. Este límite, encontrarnos en mis términos, en mi espacio, era pequeño pero significativo, y la disposición de Sara a aceptarlo sugería algo importante, que quizás ella, al menos, entendía lo que estaba haciendo y por qué. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de pollo asado y verduras, el plato favorito de Sofía, consideré cómo podría ser esta nueva fase. No una ruptura completa de los lazos, que nunca había sido mi intención, sino una recalibración. Una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la expectativa y la obligación. Cuando sonó el timbre a las 6 en punto, abrí para encontrar a Sara, Sofía y Mateo, pero también a Miguel, de pie ligeramente detrás de ellos, con una expresión ilegible. Se me cortó la respiración, pero mantuve el rostro sereno. «Espero que no te importe», dijo Sara rápidamente. Llegó a casa temprano. Miré directamente a mi hijo, encontrando sus ojos por primera vez desde que me había rechazado en su puerta. Las últimas 2 semanas lo habían marcado. Nuevas arrugas alrededor de su boca, sombras bajo sus ojos. Parecía disminuido de alguna manera, inseguro de un modo que nunca antes había visto. «Sois bienvenidos a uniros», dije con calma. «La cena está casi lista». Él asintió una vez, un movimiento brusco que transmitía más de lo que las palabras podrían haber dicho. Mientras entraban en mi casa, noté que no traía nada, ni vino, ni flores, ni ninguna ofrenda de paz. Sara, sin embargo, me entregó un dibujo a lápiz que había hecho Sofía, un dibujo de los 5 cogidos de la mano. La cena fue tranquila, la conversación sostenida principalmente por la alegre charla de Sofía sobre el colegio y el balbuceo emocionado de Mateo. Miguel dijo poco, removiendo la comida en su plato, mirándome de vez en cuando pensaba que no me daría cuenta. La tensión era palpable pero no hostil, más bien como el silencio incómodo después de una tormenta, cuando todos están evaluando los daños. Después de que los niños terminaron de comer, Sara sugirió que jugaran en el salón, dejándonos a los 3 en la mesa. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído, Miguel carraspeó. «Mamá», comenzó, su voz ronca. «Lo que hiciste, cortarnos el grifo así, no fue justo». Tomé un sorbo de agua, considerando mi respuesta. «Lo que hiciste en tu cumpleaños tampoco fue justo», dije finalmente. «Echarme delante de todo el mundo, tratarme como a una extraña, fue una elección que tomaste». «Fue solo un día», replicó, un destello de la vieja actitud defensiva regresando. «Lo has sacado completamente de quicio». Sara le puso una mano en el brazo. «Miguel», advirtió en voz baja. Él se calló, la mandíbula tensa mientras luchaba con las palabras, las emociones o ambas cosas. Esperé, dándole espacio para continuar o retirarse. Después de un largo momento, habló de nuevo, su voz más baja, menos segura. «No me di cuenta de todo lo que hacías por nosotros», admitió. «No hasta que todo dejó de funcionar». No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento, quizás el primero genuino en años. Asentí, aceptándolo por lo que era. «Siempre he estado feliz de ayudar», dije con cuidado, «pero no a expensas de mi dignidad. No cuando mi presencia es tratada como un inconveniente». Sara se inclinó hacia adelante. «Nunca quisimos... pero lo hicisteis», interrumpí suavemente. «Ambos. Quizás no deliberadamente, quizás no maliciosamente, pero de manera consistente. Me convertí en el sistema de apoyo silencioso, la cartera abierta, la guardería de emergencia, pero no en la persona que realmente queríais en vuestra mesa». Miguel bajó la vista hacia sus manos, las mismas manos que una vez fueron tan pequeñas que apenas podían rodear mi pulgar. «No sé cómo arreglar esto», dijo finalmente. «Yo tampoco», respondí honestamente. «Pero sé que empieza con el respeto. Respeto real, no solo gratitud cuando necesitas algo de mí». El resto de la velada transcurrió en una extraña y tentativa paz. Sin grandes reconciliaciones, sin promesas entre lágrimas, solo una cuidadosa navegación por este nuevo terreno entre nosotros. Cuando se fueron, Miguel vaciló en la puerta, como si quisiera decir algo más. En cambio, simplemente asintió de nuevo antes de seguir a Sara y los niños al coche. Los observé desde la ventana mientras se alejaban, sin sentir ni victoria ni derrota.
Lo que sentí fue algo más raro y valioso, la tranquila certeza de que finalmente había trazado una línea, y que esa línea me había dado paz. 3 semanas después, recibí un pequeño sobre por correo. Sin remitente, pero la caligrafía era inconfundiblemente la de Sofía. Letras de imprenta cuidadosas, escritas con la precisión decidida de una niña que acaba de dominar la habilidad. Dentro había una tarjeta con una tarta dibujada a mano rodeada de globos y un mensaje en la misma escritura meticulosa. Querida abuela, feliz cumpleaños. ¿Puedo ir a tu fiesta? Con cariño, Sofía. Me quedé en el recibidor, sosteniendo la tarjeta contra mi pecho, de repente consciente de que mi cumpleaños se acercaba, algo que casi había olvidado en medio de todo lo demás. Durante años, mis cumpleaños habían sido asuntos modestos, generalmente una cena en casa de Miguel y Sara, con tarta comprada en la tienda y regalos envueltos apresuradamente que a menudo revelaban una falta de reflexión. Bufandas genéricas, velas perfumadas, sets de baño todavía en su celofán. Esta tarjeta, con su tarta torcida y sus globos tambaleantes, se sentía más significativa que cualquiera de esas celebraciones superficiales. La coloqué en la repisa de la chimenea y llamé al número de Sara. A Sofía le gustaría venir para mi cumpleaños, dije cuando contestó. Me encantaría tenerla, y a Mateo también, por supuesto. Hubo una breve pausa antes de que Sara respondiera, su voz cautelosa pero cálida. Ha estado trabajando en esa tarjeta durante días. Lo mantuvo en secreto, incluso para Miguel. Otra pausa. A todos nos gustaría venir, si te parece bien, pero entendemos si prefieres tener solo a los niños. Lo consideré, sopesando el progreso de las últimas semanas contra la herida persistente. Miguel y yo habíamos hablado algunas veces desde la cena en mi casa. Conversaciones breves y forzadas que eludían los problemas más profundos, pero mantenían una conexión tentativa. No se había disculpado directamente por echarme en su cumpleaños, pero había habido pequeños reconocimientos. Mencionar una factura de la que ahora se hacía cargo, agradecerme específicamente cuando cuidé a los niños una tarde mientras Sara iba a una cita médica. Todos sois bienvenidos, dije finalmente. El domingo a las 2, sin regalos, por favor. La última parte era importante. No quería regalos dados por obligación, o peor aún, comprados con dinero que yo misma había proporcionado. ¿Puedo llevar algo?, preguntó Sara con alivio evidente en su voz. ¿Una tarta, tal vez? Solo vosotros mismos, respondí. Luego, reconsiderando. En realidad, a Sofía podría gustarle ayudarme a hacerla. Podría venir un poco antes si quiere. El domingo de mi cumpleaños amaneció brillante y despejado. Uno de esos perfectos días de principios de otoño en los que el aire es fresco, pero el sol todavía conserva el calor del verano. Me desperté temprano, me tomé mi tiempo con el café en el balcón y preparé la casa no con la energía frenética de alguien desesperado por impresionar, sino con la tranquila satisfacción de crear un espacio acogedor. Sofía llegó al mediodía, con un vestido que me informó que era su traje de repostería, completo con un pequeño delantal que Sara le había atado a la cintura. Su emoción era palpable mientras preparábamos los ingredientes para un simple bizcocho de limón, la receta de mi madre, escrita con tinta desvaída en una tarjeta que había guardado durante décadas. Abuela, ¿sabías que hoy eres vieja?, preguntó, de pie en un taburete para alcanzar la encimera, con sus pequeñas manos cubiertas de harina. Me reí, genuinamente divertida por su franca evaluación. Sí, lo sabía. ¿Cuántos años crees que tengo? Lo consideró seriamente, con el ceño fruncido en concentración. ¿100? No exactamente, le dije, ayudándola a cascar un huevo sin que cayeran cáscaras en la masa. Hoy cumplo 71. Sigue siendo muy viejo, declaró con la confianza que solo un niño puede tener. Luego, mirándome con repentina preocupación, pero no demasiado vieja para ser mi abuela, ¿verdad? La abracé suavemente, consciente de sus manos cubiertas de harina. Nunca demasiado vieja para eso, cariño. Mientras horneábamos, parloteaba sobre el colegio, sus amigos y el nuevo pez que su clase iba a tener la próxima semana. Escuché, saboreando esta simple conexión que no tenía nada que ver con apoyo financiero u obligación. Solo una abuela y su nieta haciendo un bizcocho juntas un domingo por la tarde. Para cuando llegaron Sara,
Miguel y Mateo, el bizcocho se estaba enfriando en una rejilla y Sofía estaba poniendo la mesa con orgullo con mi vajilla buena, la que había sido de mi madre, usada solo para ocasiones especiales. Miguel entró con cautela, llevando una pequeña planta en maceta en lugar de flores cortadas. El gesto no pasó desapercibido. Algo vivo, algo que duraría. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, entregándome la planta, un espatifilo con hojas brillantes y una sola flor blanca. Recordé que tenías una de estas cuando era niño. De hecho, había tenido espatifilos durante toda su infancia, una tradición iniciada por mi propia madre. Que recordara este pequeño detalle, que hubiera elegido algo con significado en lugar de coger el primer ramo que vio en la tienda, me pareció significativo. «Gracias», dije, aceptando tanto la planta como el sentimiento detrás de ella. «Es perfecta». La comida fue sencilla. Una tortilla de patatas que había preparado esa mañana, una ensalada, pan fresco de la panadería de la esquina. Comimos en la mesa del comedor en lugar de en la cocina, usando servilletas de tela y la cubertería buena. No para impresionar, sino para marcar la ocasión como especial, como algo que merecía el esfuerzo extra. La conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Hablamos de temas seguros, las nuevas palabras de Mateo, el proyecto de renovación en el hospital donde trabajaba, un libro que Sara había leído recientemente. Miguel estaba más callado de lo habitual, pero no hosco ni a la defensiva. Parecía estar observando, escuchando de una manera que no lo había hecho en años. Después de comer, Sofía insistió en que era hora del bizcocho. Corrió a la cocina para traerlo, regresando con cuidado con la creación ligeramente ladeada que habíamos hecho juntas. Sara la siguió con un paquete de velas, colocándolas alrededor del perímetro. «Pide un deseo, abuela», instruyó Sofía mientras Miguel encendía las velas, solo 3, que representaban el pasado, el presente y el futuro, como explicó Sara. Cerré los ojos pensando en qué desear. No la reconciliación, eso era demasiado simple, demasiado completo para lo que estábamos navegando. No el perdón, eso llegaría a su debido tiempo, a su manera. Lo que deseé, mientras tomaba una respiración profunda, fue claridad. La fuerza continua para definir mis límites, para valorarme tanto como había valorado a los demás. Soplé las velas ante el aplauso encantado de Sofía. Mientras Sara comenzaba a cortar porciones, Miguel me tocó el brazo ligeramente. «¿Podemos hablar un minuto?», preguntó, señalando hacia el balcón. «¿A solas?», asentí, siguiéndolo afuera. El sol de la tarde proyectaba largas sombras por el patio, y una ligera brisa susurraba entre las hojas del arce que apenas comenzaban a cambiar de color. Nos sentamos en las mecedoras gemelas que habían estado allí desde que Miguel era un adolescente. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Miguel carraspeó. «He estado pensando mucho en lo que pasó», comenzó, su voz cuidadosa, medida. «No solo en la fiesta, sino en todo lo que vino después. Las cuentas, las facturas». Hizo una pausa, pareciendo ordenar sus pensamientos. «Al principio estaba enfadado. Pensé que me estabas castigando, tratando de enseñarme algún tipo de lección. Permanecí en silencio, dejándolo continuar sin interrupción. Pero luego empecé a darme cuenta de todo lo que hacías por nosotros, cosas en las que ni siquiera pensaba. El suplemento de la hipoteca, la matrícula de Mateo, incluso el servicio de jardinería». Sacudió la cabeza lentamente. «Simplemente lo daba todo por sentado. Nunca te di las gracias, ni siquiera lo reconocí». «No», asentí en voz baja. «No lo hiciste». Me miró entonces, realmente me miró, quizás viéndome claramente por primera vez en años. No solo como su madre, el sistema de apoyo siempre presente, sino como una persona con mi propia dignidad y valor. «Lo siento», dijo finalmente, «por darte por sentada, por no invitarte a la fiesta, por decir lo que dije en la puerta». Tragó saliva con dificultad. «No hay excusa para eso. Ninguna». Era la disculpa que había querido. Pero ahora que había llegado, descubrí que ya no era lo más importante. Lo que importaba más era la conciencia detrás de ella, el reconocimiento que había faltado durante tanto tiempo. «Gracias por decir eso», respondí. «Significa mucho escucharlo. He estado tratando de averiguar cómo arreglar las cosas,
continuó. Sé que no puedo arreglarlo con una sola conversación. No, asentí. No puedes. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó, una nota de vulnerabilidad en su voz que me recordó al niño pequeño que una vez me preguntó si los monstruos debajo de su cama eran reales. Lo consideré, meciéndome suavemente en mi silla. Ahora empezamos de nuevo, dije finalmente. No con los mismos patrones, sino con otros nuevos. Siempre seré tu madre y siempre te querré, pero no seré tu banco, ni tu plan B, ni tu apoyo silencioso que acepta cualquier migaja de atención que decidas darme. Él asintió lentamente. Es justo. Luego, con un toque de su antiguo humor, duro, pero justo. La vida suele serlo, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Nos quedamos en silencio un rato más, el crujido rítmico de las mecedoras creando un contrapunto pacífico a los débiles sonidos de Sara y los niños adentro. No era una resolución perfecta. Esas solo existen en los cuentos de hadas. Era desordenada e incompleta y requeriría un trabajo continuo por parte de ambos. Pero era un comienzo. Cuando volvimos a entrar, Sofía le estaba mostrando a Sara sus técnicas para hacer pasteles con un poco de glaseado sobrante. Mateo se había quedado dormido en el suelo del salón, rodeado de los bloques que había estado apilando. La escena era ordinaria en su domesticidad, notable solo por el hecho de que estaba sucediendo en mi casa, en mis términos. «¡Abuela!», llamó Sofía cuando me vio. «¿Puedo venir el próximo fin de semana a hacer galletas? Papá dijo que sí, si a ti te parece bien». Miré a Miguel, quien asintió levemente, reconociendo la nueva dinámica, una en la que él preguntaba en lugar de asumir, donde mi tiempo era reconocido como valioso. «Me encantaría, Sofía», dije. «Podemos hacer las que tú quieras. Más tarde, después de que se fueran a casa». Miguel con un apretón de manos persistente, Sara con un abrazo genuino, los niños con promesas de futuras visitas. Me senté sola en mi salón. Sobre la mesa de centro había un pequeño montón de regalos que habían traído a pesar de mi petición. Una pulsera hecha a mano de Sofía, una huella de mano de arcilla de Mateo, un vale de regalo para un vivero cercano de parte de Sara para tu jardín, y de Miguel una fotografía enmarcada que no había visto en años. Nos mostraba a los dos en la playa cuando él tenía unos 10 años, ambos quemados por el sol y llenos de arena, su brazo sobre mis hombros, ambos riendo por algo ahora olvidado. En la parte de atrás había escrito simplemente: «Gracias por todo, ahora escucho». Coloqué la foto en mi repisa junto a la tarjeta de Sofía. Luego me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana mientras caía la noche, observando cómo el vecindario se acomodaba en las rutinas del domingo por la noche. Las luces de los porches encendiéndose, los niños siendo llamados para cenar, los coches entrando en los garajes. Este cumpleaños había sido diferente a cualquier otro, no por celebraciones elaboradas o regalos caros, sino porque había marcado un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, había celebrado no solo otro año de vida, sino la recuperación de esa vida como propia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. «Gracias por hoy. Lo digo en serio». Respondí simplemente: «De nada. Buenas noches». Luego dejé el teléfono a un lado y cogí la novela que estaba leyendo, perdiéndome en la historia hasta que el té se enfrió y las estrellas aparecieron fuera de mi ventana. El mañana traería sus propios desafíos y conversaciones, sus propias negociaciones de este nuevo territorio entre nosotros. Pero esta noche, en este cumpleaños que se había convertido en una especie de renacimiento, sentí una paz que no había conocido en años. La invitación que más había necesitado, me di cuenta, no era a la celebración de otra persona. Había sido la invitación a volver a mí misma, a mi propia vida, a mi propio valor, a mi propia y silenciosa dignidad. Y esa invitación finalmente la había aceptado.